Hay algo en la perfección que nos inquieta. No es solo el resultado final, esa obra maestra que parece surgir de la nada, sino el camino invisible que recorre quien la crea. En la obra de Ibn Arabi, el místico sufí del siglo XII, existe una enseñanza que trasciende el tiempo. La inspiración artística y la ejecución perfecta no son producto del esfuerzo calculado, sino de una conexión con algo más profundo, una armonía que se difunde desde esferas superiores del conocimiento. Pero este conocimiento no es accesible a través de la razón solamente, porque el intelecto tiene límites que el corazón y la imaginación desconocen. Pensamos que el éxito en cualquier disciplina es cuestión de técnica, de horas invertidas, de repetición mecánica. Sin embargo, Ibn Arabi habla de una dimensión olvidada, el conocimiento gustativo, la inspiración que no puede transferirse porque es personal e intransferible y requiere de una iluminación superior. Este conocimiento, que él describe como el gusto, es tan diferente del deber religioso o de la obligación técnica como el cielo lo es de la tierra. Quienes lo alcanzan no solo ejecutan, crean desde un estado interior que los demás no pueden imitar porque ni siquiera pueden comprender. Es aquí donde comienza el arte verdadero, en ese lugar donde la perfección deja de ser una meta y se convierte en una emanación. Cuando observamos a alguien que domina su oficio con una naturalidad desconcertante, solemos atribuirlo al talento nato. Pero lo que realmente está sucediendo es un fenómeno más complejo y perturbador. Ibn Arabi describe cómo la inspiración artística se produce por una correspondencia armónica entre los elementos que conforman el cuerpo humano, regulados por el alma racional. No se trata de talento, sino de una alineación interna que permite que algo superior fluya a través del individuo. Esta alineación no se logra con esfuerzo, sino con despojamiento. El camino hacia la maestría no es acumular conocimientos, sino reconocer lo que no es, renunciar a los atributos falsos, hasta llegar al sí mismo desnudo. La renuncia en este sentido no es méritos ni sacrificio, es conocimiento, porque el sabio renuncia a lo que no tiene existencia real, a las ilusiones que la mente construye sobre lo que significa ser bueno en algo. Renunciar es despojarse día a día, minuto a minuto, de las capas de expectativas, de la necesidad de ser reconocido, de la ansiedad por el resultado. Es una búsqueda árida y prolongada, pero es allí, en esa nada, donde reside el verdadero conocimiento. Y cuando logras habitarla, cuando te revistes de esa nada y te sustentas de ella, algo cambia. Ya no estás ejecutando una tarea, estás siendo el canal de algo que te trasciende. Pero este proceso es solitario y silencioso. Nadie puede enseñarte el gusto, nadie puede transferirte esa iluminación. Ibn Arabi advierte que no debes dejarte llevar por quien tiene gusto si tú no lo posees, porque es personal e intransferible. Cada maestría auténtica es única, surge de una relación íntima entre el individuo y aquello que lo sobrepasa. Por eso, cuando intentamos imitar a los grandes, siempre nos quedamos en la superficie. Podemos copiar sus métodos, pero no podemos reproducir el estado interior desde el cual operan. Y es ese estado interior, esa alineación invisible, lo que marca la diferencia entre la competencia y la excelencia que nadie espera. Hay una paradoja en todo esto que resulta desconcertante. Ibn Arabi sostiene que el ser humano es imperfecto, pero perfectible, dotado para la ascensión. Llevamos en nuestra esencia una imperfección inherente, pero al mismo tiempo, Dios ha añadido a esa esencia un atributo que nos permite elevarnos. Esta doble condición es fundamental para entender el camino hacia la maestría. No se trata de negar nuestra imperfección, sino de reconocerla como el punto de partida necesario. La perfección que buscamos no está en eliminar nuestras limitaciones, sino en trascenderlas a través de una conexión con algo superior. Y esa conexión no se fuerza, se permite. El problema es que vivimos en una cultura que valora el control, la planificación, la estrategia. Queremos dominar cada variable, medir cada paso, garantizar el resultado. Pero Ibn Arabi nos habla de algo radicalmente opuesto.
la inspiración que quema el ser, que exige ser escrita porque solo al plasmarla se extingue el fuego. Esta inspiración no puede planificarse, no puede convocarse a voluntad. Llega como una ola en un inmenso mar, preñada de secretos. Y quienes la reciben no son necesariamente los más disciplinados o los más inteligentes, sino aquellos que han aprendido a vaciarse, a crear el espacio interior necesario para que algo más grande pueda manifestarse. Este vacío interior es lo que más tememos. Preferimos llenarnos de técnicas, de información, de actividad constante, porque el vacío nos confronta con nuestra fragilidad. Pero es precisamente en ese vacío donde reside el potencial para hacer cualquier cosa en un nivel que nadie espera. Ibn Arabi describe este estado como el reconocimiento de la cualidad de la nada en la propia existencia. Cuando alcanzas a reconocer en tu existencia esta cualidad de la nada, entonces conoces a Dios, entonces conoces la fuente de toda creatividad y perfección. En otro caso, permaneces atrapado en el esfuerzo estéril, en la búsqueda frenética que nunca llega a su destino. La mayoría de las personas nunca llegan a experimentar este estado porque no están dispuestas a pagar el precio. Y el precio no es esfuerzo, es rendición, es renunciar a la ilusión de que tú eres quien crea, quien controla, quien determina el resultado. Ibn Arabi fue capaz de responder preguntas cuyas respuestas solo conocía el filósofo Ibn Rushd sin haber estudiado durante años como él. Era como si estuviera leyendo su mente, accediendo a un conocimiento que no provenía de los libros ni de la experiencia convencional. Este tipo de conocimiento solo es posible cuando renuncias a tu propia identidad como fuente de saber y te abres a una dimensión superior. Pero no confundamos esto con pasividad. La rendición de la que hablamos no es inacción, sino una acción que surge desde un lugar diferente. Es la diferencia entre forzar y fluir, entre controlar y permitir. Cuando observas a un maestro en su elemento, no ves esfuerzo, ves fluidez. No ves tensión, ves gracia. Esto no significa que no haya disciplina o práctica, pero esa disciplina está al servicio de algo más grande, no es un fin en sí misma. La práctica prepara el terreno, pero la inspiración es lo que siembra la semilla, y esa inspiración solo llega cuando has cultivado el vacío interior necesario para recibirla. Ibn Arabi hablaba de una emanación de la inspiración artística que se lleva a efecto a partir de un cielo espiritual, gracias al orden universal decretado por Dios. Esta imagen es poderosa porque nos recuerda que no operamos en el vacío, sino dentro de un orden cósmico que nos precede y nos excede. Nuestra tarea no es crear ese orden, sino alinearnos con él, y esa alineación requiere de una sensibilidad especial, de una capacidad de escucha que va más allá de los sentidos físicos. Requiere del corazón, de la imaginación, de esas facultades que la modernidad ha relegado a un segundo plano en favor del análisis racional. El análisis racional tiene su función, pero es claramente limitada e impotente frente al corazón y la imaginación. Esta es una verdad que incomoda, especialmente en una época que ha hecho del pensamiento lógico el único camino válido hacia el conocimiento. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que alcanzaron niveles extraordinarios de maestría sin seguir los caminos convencionales del aprendizaje. No es que rechazaran la razón, sino que entendieron sus límites y se abrieron a otras formas de conocimiento. Y es precisamente esa apertura lo que les permitió acceder a dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la mayoría. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no puedes controlar el proceso creativo, que no puedes garantizar el resultado. Esta liberación no es resignación, es confianza. Confianza en que existe un orden superior que opera a través de ti cuando dejas de obstruirlo con tu ego, con tus miedos, con tu necesidad de validación. Ibn Arabi escribió por inspiración, recibiendo revelaciones tan poderosas que quemaban su ser. No elegía escribir por voluntad propia, sino que respondía a un impulso que no podía ignorar. Esta es la marca de la verdadera maestría. No es algo que posees, es algo que te posee. Pero para ser poseído por la maestría, primero
debes renunciar a poseerte a ti mismo. Debes reconocer que lo que llamas yo es en gran medida una construcción, una colección de atributos que has acumulado a lo largo de tu vida. Y la mayoría de esos atributos no son tuyos, sino prestados, heredados, impuestos. El proceso de despojamiento del que habla Ibn Arabi consiste en identificar estos atributos falsos y soltarlos uno a uno. Es un trabajo minucioso y doloroso, porque cada atributo que sueltas te deja más vulnerable, más expuesto. Pero es precisamente esa vulnerabilidad lo que te hace permeable a la inspiración. La vulnerabilidad es el precio de la grandeza, no la vulnerabilidad como debilidad, sino como apertura, como disposición a ser transformado por lo que te encuentra. Los grandes artistas, científicos, pensadores, no son aquellos que tienen todas las respuestas, sino aquellos que están dispuestos a vivir las preguntas más profundas. Y vivir las preguntas significa habitar la incertidumbre, resistir la tentación de cerrar prematuramente el proceso con una respuesta cómoda. Significa permanecer en ese estado de búsqueda árida y prolongada hasta que algo se revela, no porque tú lo hayas forzado, sino porque el tiempo ha madurado y estás listo para recibirlo. Este concepto del tiempo es crucial. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde se espera que los resultados lleguen rápido, donde la paciencia es vista como una limitación. Pero la maestría opera en una dimensión temporal diferente. No se mide en horas o años, sino en ciclos de muerte y renacimiento. Cada vez que sueltas un atributo falso, mueres un poco. Y cada vez que recibes una nueva revelación, renaces. Este proceso no es lineal, no es acumulativo. Puedes pasar años avanzando muy poco, y de repente, en un instante, todo se transforma. Pero ese instante solo es posible gracias a los años de preparación silenciosa, de cultivo del vacío, de renuncia a lo que no es. Ibn Arabi describe cómo el ser humano simbolizado en la figura de Yusuf, José, es al mismo tiempo imperfecto, pero dotado de una hermosura que deslumbra. Esta dualidad es la condición humana. Llevamos en nosotros tanto la limitación como la posibilidad de trascenderla. Y la trascendencia no consiste en negar nuestra imperfección, sino en reconocerla como el terreno desde el cual puede florecer algo inesperado. La imperfección no es el enemigo de la maestría, es su materia prima, porque es precisamente nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad, lo que nos impulsa a buscar algo más allá de nosotros mismos. Cuando dejas de luchar contra tu imperfección y comienzas a trabajar con ella, algo cambia. Ya no estás tratando de ser perfecto. Estás permitiendo que la perfección fluya a través de ti a pesar de tus limitaciones, o quizás gracias a ellas. Esta es una distinción sutil pero crucial. La perfección que perseguimos habitualmente es una perfección del ego, una imagen idealizada de nosotros mismos que queremos proyectar al mundo. Pero la perfección de la que habla Ibn Arabi es algo completamente diferente. Es una armonía con el orden universal, una alineación con algo que nos trasciende. Y esa alineación no se logra puliendo el ego, sino disolviéndolo. La disolución del ego es quizás el aspecto más aterrador de este camino, porque el ego es lo que nos da la ilusión de control, de identidad, de continuidad. Sin él, ¿quiénes somos? Esta pregunta es el umbral que pocos están dispuestos a cruzar, pero quienes lo cruzan descubren algo sorprendente. Al otro lado del ego no hay nada, pero ese nada es infinitamente más fecundo que todos los atributos que habían acumulado. En la nada, en el vacío, reside el potencial puro, la posibilidad de que cualquier cosa emerja, y cuando vives desde ese lugar de vacío, tus acciones adquieren una cualidad diferente. Ya no estás ejecutando, estás canalizando. Ya no estás creando, estás siendo creado. Este estado de ser creado en lugar de crear es lo que Ibn Arabi experimentaba cuando las inspiraciones llegaban a él con tal poder que quemaban su ser. No era él quien elegía escribir, era la inspiración la que exigía ser plasmada. Esta inversión del sujeto y el objeto
del creador y lo creado, es el secreto de la maestría. Cuando dejas de identificarte como el autor de tus actos y te reconoces como el canal a través del cual algo superior se manifiesta, tu obra adquiere una dimensión que sorprende incluso a ti mismo. Y es esa sorpresa, esa imposibilidad de explicar completamente lo que has hecho, lo que indica que has tocado algo auténtico. Pero vivir desde este lugar requiere de un coraje extraordinario, porque implica renunciar a las garantías, a la seguridad, a la validación externa. Implica estar dispuesto a ser incomprendido, porque lo que produces desde ese estado interior no siempre es accesible o apreciado por los demás. Ibn Arabi sintió toda su vida el dolor de la incomprensión, ya que muchos de aquellos cuyos ojos estaban acostumbrados a la oscuridad no vieron su luz o no quisieron verla. Esta es la soledad del maestro, ver lo que otros no ven, habitar dimensiones de la realidad que para la mayoría permanecen ocultas o incomprensibles. Y sin embargo seguir adelante, no por reconocimiento, sino porque no hay otra opción. Porque cuando has visto la luz, ya no puedes fingir que vives en la oscuridad. La incomprensión es parte del precio, pero también es una confirmación. Si todo el mundo entiende inmediatamente lo que haces, probablemente no has ido lo suficientemente lejos. La verdadera innovación, la maestría auténtica, siempre es perturbadora porque desafía las categorías existentes, porque no encaja en los moldes conocidos, y esto genera resistencia, rechazo, a veces incluso hostilidad. Pero esa resistencia externa no es el verdadero obstáculo. El verdadero obstáculo es la resistencia interna, ese miedo a dejarte ir completamente, a rendirte al proceso sin saber dónde te llevará. Porque el camino hacia la maestría no es un camino que puedes mapear de antemano. Se revela paso a paso, y cada paso requiere de una nueva entrega, de una nueva muerte del yo que creías ser. Esta muerte continua del yo es lo que Ibn Arabi describe cuando habla de reconocer la cualidad de la nada en la propia existencia. No es una muerte física, es una muerte psicológica, una disolución de las identidades fijas que te mantienen atrapado en patrones repetitivos. Y cada vez que mueres a una identidad vieja, naces a una posibilidad nueva. Este proceso de muerte y renacimiento es el motor de la transformación. Sin él, te quedas atrapado en la repetición, en la mejora incremental, pero nunca alcanzas el salto cualitativo que te lleva a un nivel que nadie espera. Porque ese nivel no es el resultado de acumular más de lo mismo, sino de transformarte en algo diferente. La transformación no es cómoda, es desorientadora, es aterradora, porque implica soltar las referencias conocidas y adentrarse en territorio desconocido. Pero es precisamente ese adentrarse en lo desconocido lo que abre las puertas a posibilidades que ni siquiera podías imaginar. Ibn Arabi accedía a conocimientos que otros solo alcanzaban tras años de estudio, no porque fuera más inteligente, sino porque había desarrollado una capacidad de percepción diferente. Esa capacidad no se enseña en ninguna escuela, no se adquiere leyendo libros. Se cultiva en el silencio, en la soledad, en la disposición a escuchar lo que susurra más allá del ruido de la mente. Escuchar lo que susurra más allá de la mente es un arte en sí mismo. La mente está constantemente produciendo pensamientos, opiniones, juicios. Es ruidosa por naturaleza, pero debajo de ese ruido hay una quietud, un silencio preñado de significado, y en ese silencio es donde habita la inspiración. Para acceder a él, no necesitas hacer más, necesitas hacer menos. Necesitas aprender a parar, a desacelerar, a crear espacios de vacío en tu vida cotidiana. Porque la inspiración no llega cuando estás ocupado, llega en los intersticios, en los momentos de transición, en esos espacios liminales entre la acción y la quietud. Esta es la paradoja del hacer. Para hacer algo verdaderamente extraordinario, primero debes aprender a no hacer. Debes aprender a dejar de forzar, de empujar, de intentar. Debes aprender a esperar, no con impaciencia, sino con una atención relajada, con una disposición a recibir. Y cuando algo llega,
Cuando sientes ese impulso que no viene de tu voluntad consciente, sino de algo más profundo, entonces actúas. Pero actúas desde un lugar diferente, desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, desde un lugar de conexión en lugar de aislamiento. Y esa diferencia se percibe en el resultado. Hay una cualidad en el trabajo que surge desde ese lugar que es inconfundible. No puedes definirla, pero puedes sentirla. Esa cualidad indefinible es lo que distingue la maestría de la mera competencia. Dos personas pueden ejecutar la misma tarea con la misma precisión técnica, pero el resultado es completamente diferente. Una se siente mecánica, la otra tiene alma. Y esa alma no es algo que puedas añadir al final como un adorno, es algo que está presente desde el principio, en la intención, en el estado interior desde el cual operas. Ibn Arabi habla de la precisión y la perfecta ejecución como una emanación que se produce a partir de un cielo espiritual. La precisión técnica es necesaria, pero no es suficiente. Necesitas también la conexión con ese cielo espiritual, con esa dimensión superior que da sentido y profundidad a lo que haces. La conexión con esa dimensión superior no es algo esotérico o místico, en el sentido de ser inalcanzable. Es simplemente una cuestión de apertura, de disposición a reconocer que hay más en la realidad de lo que perciben tus sentidos ordinarios. Y esa apertura se cultiva a través de prácticas muy simples: la contemplación, la reflexión, el silencio. No necesitas retirarte a una cueva o renunciar al mundo, como algunos místicos hacen. Ibn Arabi y otros sufíes que seguían su ejemplo vagaban por el mundo contemplando las bellezas de la creación y hallando en ellas los signos del divino poder. Usaban el mundo como laboratorio espiritual, como campo de exploración y descubrimiento. Cada encuentro, cada experiencia, era una oportunidad para profundizar en el conocimiento de sí mismos y de la realidad. Este enfoque convierte la vida cotidiana en un camino espiritual. No necesitas separar lo sagrado de lo profano, lo espiritual de lo mundano. Todo es una oportunidad para practicar la presencia, para cultivar esa atención relajada que te mantiene conectado con algo más grande. Y cuando vives así, cuando cada momento es una práctica, entonces no hay diferencia entre tu vida y tu arte, entre quién eres y lo que haces. Todo se vuelve expresión de esa conexión interior, de esa alineación con el orden universal del que habla Ibn Arabi. Y es desde esa alineación que surge la capacidad de hacer cualquier cosa en un nivel que nadie espera, porque ya no estás operando desde tus limitaciones individuales, sino desde una fuente infinita. La pregunta entonces no es cómo desarrollar esta capacidad, sino qué te impide acceder a ella, porque esa capacidad ya está en ti, es parte de tu naturaleza esencial. Lo que la bloquea son las capas de condicionamiento, de miedo, de identificación con roles y atributos falsos. Y el camino consiste en ir desmantelando esas capas, no añadiendo más. Es un proceso de sustracción, no de adición. Cada vez que reconoces un atributo falso y lo sueltas, te acercas más a tu esencia. Y tu esencia no es algo pequeño o limitado, es esa nada de la que habla Ibn Arabi, ese vacío fértil del cual todo puede emerger. Vivir desde la esencia, en lugar de desde el ego, es el arte supremo. No es algo que logras de una vez por todas, es una práctica continua, un recordatorio constante. Porque el ego tiene una tendencia natural a reconstituirse, a reclamar su territorio. Y cada vez que eso sucede, vuelves a caer en la identificación, en el esfuerzo, en la separación. Pero con la práctica, aprendes a reconocer esos momentos más rápido y puedes volver al centro, al vacío, a la conexión. Y cada vez que lo haces, se vuelve un poco más fácil, un poco más natural, hasta que eventualmente esa conexión se vuelve tu estado por defecto. Y desde ahí, todo lo que haces tiene esa cualidad de maestría que sorprende incluso a ti mismo. La maestría, entonces, no es un destino al que llegas, sino un estado desde el cual operas. No es algo que posees, sino algo que encarnas. Y cuando lo encarnas, cuando vives desde ese lugar de conexión y vacío fértil, entonces cada acto, por simple que sea,
se convierte en una obra de arte. Porque ya no hay diferencia entre el hacedor y lo hecho, entre el creador y la creación. Todo es una expresión continua de esa armonía universal, de esa perfección que no es humana, sino divina, que fluye a través de ti cuando dejas de obstruir el camino con tu voluntad personal, con tus miedos, con tu necesidad de control. Y al final, lo que descubres es que nunca fuiste tú quien hacía las cosas extraordinarias. Era algo más grande operando a través de ti. Tu única contribución fue aprender a salir del camino, a crear el espacio interior necesario para que eso pudiera manifestarse. Esta es la humildad del verdadero maestro, no atribuirse el mérito, sino reconocerse como instrumento. Y paradójicamente, es precisamente esa humildad, esa renuncia al protagonismo del ego, lo que te permite alcanzar niveles de excelencia que el ego nunca podría lograr. Porque el ego siempre está limitado por sus miedos, por su necesidad de protegerse. Pero cuando lo trasciendes, cuando te abres a ser usado por algo más grande, entonces no hay límites para lo que puede fluir a través de ti. Esta es la enseñanza silenciosa de Ibn Arabi, que la grandeza no se alcanza añadiendo más a lo que eres, sino reconociendo y eliminando lo que no eres. Que el camino hacia la maestría es un camino de despojamiento, de vaciamiento, de muerte continua al yo falso, y que al otro lado de esa muerte no hay nada, pero ese nada es todo. Es el espacio infinito de posibilidad desde el cual cualquier cosa puede emerger. Es el silencio preñado de sonido, el vacío fértil del que nace la creación. Y cuando aprendes a habitar ese espacio, cuando haces de esa nada tu morada, entonces ya no hay nada que no puedas hacer, porque ya no eres tú quien lo hace. Eres el canal, el instrumento, el medio a través del cual lo infinito se hace finito, lo invisible se hace visible, lo imposible se hace real.